Definitivamente no. Me acompañan, voy a hablar con Domingo Cavallo entonces. Vamos a retomar la conversación. Lo saludo a Cavallo. ¿Cómo está? Muy bien, Gracias por venir. es un gusto estar acá. Perdón por haber fallado tantas veces antes, pero no he andado bien, he estado resfriado y no podía venir. Muy bien. Hace un mes fueron las PASO. ¿Qué evaluación hace de ese resultado? Bueno, hay un aspecto que a mí me parece muy positivo y es que un 60 o más por ciento de la población votó por un cambio completo en el sistema de organización económica de la Argentina, completamente distinto al que estuvo vigente desde el año 2002 en adelante. Aclaro 2002 porque algunos dicen desde 2003. Para mí, la desorganización de la economía argentina, el avance hacia un sistema donde el gobierno interviene en todos los mercados y en todos los temas y toma las decisiones de inversión que corresponderían al sector privado y comete una gran cantidad de errores, como esta de haber pretendido reestatizar YPF y que incurren en estos costos que estamos viendo ahora. Eso comenzó en el año 2002 con la desdolarización o la pesificación. La economía durante toda la década del 90, en la que consiguió eliminar la inflación, era una economía que tenía un sistema bimonetario y al mismo tiempo un sistema con alto grado de dolarización. ¿Por qué era bimonetario el sistema? Porque estaban las dos monedas, el peso y el dólar. Se podían hacer los contratos, tomar las decisiones, ahorrar en la moneda que se eligiera. ¿Por qué creamos la caja de conversión? Porque era la única forma de que la gente usara el peso. ¿Usted puede explicar en medio párrafo qué fue la caja de conversión? Sí, un sistema por el cual solo se podía emitir pesos si entraban dólares en cantidad equivalente. Esa es la caja de conversión. Es lo que muchos llamaron el 1 a 1, pero en realidad no, era tener para el peso una moneda patrón, que era el dólar, que respaldara la emisión de pesos. Y no se podían emitir pesos si no era con respaldo de dólar. Esa es la mejor forma de bloquear la posibilidad de que el gobierno emita pesos para financiar déficits del Estado, ¿no? Bien, dicho esto, ¿qué le parece a usted los proyectos o el proyecto de dolarización del espacio de Milei? Bueno, eso no se puede discutir en la televisión. A mí me parece que Milei comete un error. Yo lo aprecio, pero él comete un error, a mi entender, grave. Él que, como yo lo he dicho varias veces aquí, creo, tiene pasta de líder y lo ha demostrado porque ha producido un fenómeno que nadie esperaba y que es inédito, de convencer a una cantidad enorme de jóvenes transversalmente, incluso a gente muy humilde, de que él va a poder aportar soluciones. Se dedica a actuar como un profesor de economía, donde trata de explicar los detalles de cada una de las cosas que va a hacer, cómo las va a hacer, cuándo las va a hacer. Eso es un error comunicacional muy grave. Yo se lo he dicho, pero no me hace caso en ese sentido. Ahora, también es un error grave, por ejemplo, para el caso de Patricia Bullrich, concentrar todo el esfuerzo a través de la prédica de Melconian y su equipo en discutirle a Milei el tema de la dolarización sí, dolarización no. Y decir, no, pues un sistema bimonetario en lugar de una dolarización es mejor. Mire, le voy a contar el caso de Ecuador para que se entienda por qué no son dos cosas enteramente incompatibles y diferentes. Ecuador venía funcionando como economía bimonetaria, igual que Perú, desde el año
95. Me acuerdo muy bien porque a mí me invitaron a ir a Ecuador y como yo conocía la experiencia de Perú, de que tenía el uso de las dos monedas, el sol y el dólar, y el vicepresidente de Ecuador, que era un economista muy bueno y estaba encargado de la política económica, se preguntaba por qué el ahorro de los ecuatorianos, como los ecuatorianos quieren protegerse con el dólar, se va afuera y no sirve para financiar la actividad de los ecuatorianos. Y yo le dije, hagan lo que hace Perú, que es permitir que haya depósitos en dólares, préstamos en dólares, que se desarrolle un mercado de capitales en Ecuador en dólares, además de en sucre, y traten de tener las dos monedas y manejarlas adecuadamente. Lamentablemente para Ecuador, a diferencia de Perú, la guerra entre Perú y Ecuador y luego los desmanejos económicos que se sucedieron llevaron a un descontrol fiscal y muchos otros problemas. Tuvieron la crisis del niño. ¿Y qué pasó? Las dos monedas, lejos de servir el dólar simplemente para que el ahorro de Ecuador se invirtiera en Ecuador y permitiera financiar la actividad de Ecuador, empezó a desplazar totalmente al sucre. Y la gente ya no quería más el sucre. Y entonces iban en la dirección de una hiperinflación. O sea, el sucre se devaluaba permanentemente y la gente estaba desesperada por aferrarse al dólar. ¿Qué es lo que hizo finalmente Yamil Mahuad? Que es un amigo mío, a veces me consultaba por teléfono, pero yo le mandé incluso un equipo para que lo ayudara. Yamil Mahuad, como ha explicado en estos días en un reportaje, no tuvo otra alternativa que dolarizar. Y gracias a que dolarizó, frenó un proceso que si no hubiera sido hiperinflacionario. Bien. Bueno, entonces, sí. ¿Qué quiero decirle con esto? Obviamente que lo natural frente a una situación como esta es avanzar primero hacia un sistema bimonetario. Acá en Argentina. Sí, acá en la Argentina. Por las mismas razones por las cuales había que avanzar en Ecuador hacia un sistema bimonetario y como por la misma razón por la que lo tuvo otro país precedido por hiperinflación como Perú. Ahora, el sistema bimonetario tiene que incorporar dos ingredientes fundamentales, si no, no sirve para nada. Por ejemplo, el mercado cambiario tiene que estar unificado y ser libre, es decir, libre movimiento de dólares adentro y afuera. Y para que en esas condiciones el peso pueda de alguna manera competir con el dólar y que la gente lo demande, que haya algo de demanda, van a tener que hacer una muy estricta política fiscal y un manejo monetario muy, muy bueno. Si hacen eso, es probable que logren un resultado como se logró en Perú, que se estabiliza el tipo de cambio, no va a haber una devaluación permanente como normalmente hay y que es lo que hace que la gente se escape de la moneda nacional, y la economía va a funcionar como una economía semidolarizada. ¿Cuál va a ser la ventaja de que sea semidolarizada? ¿Por qué no solamente con la moneda nacional? Porque la gente se siente mucho más segura depositando en dólares o comprando dólares. Ahora, si no hay posibilidad de utilizar esos dólares para la intermediación financiera dentro de Argentina, es decir, para que esos dólares depositados en los bancos en Argentina puedan dar lugar a préstamo y a financiamiento de inversión y de capital de trabajo de las empresas, no sirve para nada. Para simplificar. Sí. Porque se armó una... Es muy difícil de explicar todo esto en televisión. Usted dice, Milei comete el error de ponerse a explicar detalles económicos en televisión. Para entender lo que usted ¿le parece bien la propuesta de dolarizar en cualquiera de las 5 formas? No, mire, depende
depende de las circunstancias que se vayan a dar cuando se logre unificar el mercado cambiario y liberalizarlo, es decir, que se pueda haber libre movimiento de compra y ventas de dólares para cualquier destino. En ese momento es el momento de estar en condiciones de buscar una estabilización fuerte de la economía, como fue el plan de convertibilidad. Ahora, ese momento, que ciertamente no está a meses vista, está como mínimo, si se hacen las cosas muy bien, a un año y medio hacia adelante, esa que yo le llamo un proceso no traumático de unificación y liberalización del mercado cambiario. Advierto lo de no traumático, porque hay gente que dice, no, hay que unificar de inmediato y liberalizar de inmediato el mercado cambiario. Incluso dicen, como lo hizo Macri en levantar el diciembre, levantar totalmente ¿Usted el cepo. levantaría el cepo de un día a otro? Yo levantaría todo el cepo que se refiere a transacciones no comerciales. Porque es ridículo lo que pasa ahora. Hay un control de cambio para exportaciones e importaciones y actividades comerciales vinculadas a eso. Y además hay un montón de cepos o de formas de controlar todo otro tipo de divisas. Y hay un cepo total para repatriación de capitales y para remisión de dividendos. Mientras exista eso, es imposible pensar que vengan capitales a la Argentina. Hay solamente que se van a ir. eliminar el Banco Central. Milei propone eliminar el Banco Central. No mezclemos las cosas, porque si no, no se va a entender nada. ¿Qué es lo que está pasando con la discusión alrededor de las ideas de Milei? Perdón, voy a tomar un poco de agua. Por favor. Sí. Es importante tratar de diferenciar, porque se instaló la idea de dolarización versus bimonetarismo. Vuelvo a insistir. Un sistema bimonetario tiene que funcionar con un mercado cambiario libre. Si no, unificado totalmente, por lo menos tiene que haber un gran segmento para todas las transacciones no comerciales que tiene que ser totalmente libre, incluso con la posibilidad de repatriar capitales y de remitir dividendos por ese mercado. Recién ahí se va a saber realmente cuál es el tipo de cambio de mercado. ¿Por qué yo digo un proceso no traumático de unificación? Porque si se intentara en las circunstancias actuales liberalizar totalmente el mercado cambiario y eliminar todos los cepos, o todos los controles de cambios, incluidos los que se refieren a exportaciones e importaciones, se empezaría con una devaluación que provocaría una disparada hiperinflacionaria. Imagínense si esta mini devaluación que hizo el gobierno del 22%. Los días siguientes a las PASO, enseguida se trasladó a los precios y provocó un aumento de la tasa de inflación que la vamos a ver muy pronto, publicada por el INDEC. En fin, imagínense lo que sería que, por ejemplo, en una unificación y liberalización del mercado cambiario, de 350 se fuera a 700. Bueno, Milei dijo el otro día, si Milei no dijo eso, no dijo eso Milei. Milei dijo, el día que se especifique, que se dolarice, sí, se lo va a hacer al tipo de cambio de mercado. Y preguntó, ¿cuál es hoy el contado con liquidación? Como si fuera el de mercado. No es el de mercado el del contado con liquidación, porque no se sabe cuál es el de mercado, porque no hay mercado libre, ¿no? Y mucho menos unificado. Pero el día que se unifique el mercado cambiario y que no sería vía una fuerte devaluación del dólar comercial. En mi opinión, si se hacen las cosas bien, ese dólar libre, que estaría separado inicialmente bastante quizás 100% o más del comercial, una vez que se empiezan a hacer las cosas bien, ese dólar se va a ir apreciando y va a llegar un momento en que se va a encontrar con el comercial. O a lo sumo habrá un pequeñito salto para unificar totalmente el mercado cambiario. En ese momento van a plantear dilemas. Primero,
el gobierno tiene que pensar si está en condiciones con lo que se llama un inflation targeting y con un manejo del Banco Central. Yo siempre les he recomendado a los presidentes del Banco Central que se comuniquen con Julio Velarde, el presidente del Banco de Perú, para saber cómo se maneja, y que logre estabilizar el tipo de cambio, es decir, que ya no se siga devaluando sin necesidad de fijarlo, sin necesidad de una caja de conversión. Esa es una alternativa, que yo la veo bien difícil, digo, para la experiencia de Argentina. Segundo, otra alternativa para que haya algo de demanda por los pesos, porque si no, el dólar va a sustituir totalmente al peso, que se vuelva un régimen de convertibilidad, una caja de conversión para el peso. Eso, ¿qué sugiere usted? No. De toda la oferta yo ahora disponible. no voy a sugerir nada, porque sería irresponsable de mi parte. Estas decisiones hay que tomarlas en función de la situación de ese momento, de la credibilidad que se ha conseguido, de la respuesta que se ha conseguido de los inversores, tanto argentinos como del exterior. O sea, hacer política económica no es escribir modelos matemáticos, ni tampoco es trabajar como en las clases con el pizarrón y decir esta es la mejor forma. Pero depende de las circunstancias. Sí. También puede ser necesario, como fue en Ecuador, tener que dolarizar. Por eso también decir, no, lo de dolarización sería una catástrofe y llevaría a la hiperinflación, está mal, porque en realidad, en el caso de Ecuador, la dolarización impidió que el Ecuador tuviera una hiperinflación. Entonces, yo creo que ese va a ser el momento para discutir las alternativas. ¿Qué consiguió Milei con traer el tema de la dolarización? Cuando lo trajo tempranamente, que en realidad lo planteó al principio mucho mejor de lo que lo están planteando sus colaboradores ahora. Él dijo, hay que hacer una reforma financiera primero, porque él estaba preocupado por... No, fiscal también, pero financiera, porque estaba preocupado por el tema del encaje fraccionario y la expansión del crédito por el sistema bancario, que es fuente de... Le voy a mostrar fotos mientras usted me sigue contando, de gente que creo que usted conoce. A ver, veamos fotos de algunos colaboradores de Milei que fueron contemporáneos o semi de el ex ministro Cavallo. Está... ¿Lo conoce? Sí. Si uno lee atentamente todas las cosas que él dice, va a ver que son muy parecidas a estas que yo le estoy diciendo. Rodríguez. Sí. Bien. No se sabe todavía porque no mostró al equipo quién haría qué, pero se lo menciona como parte del equipo de... Sí. Bien. Epstein. No, yo a Epstein lo conozco muy poco. Además, Epstein no es un macroeconomista, Epstein es un financista. Estuvo en la Comisión Nacional de Valores en una época, esa tarea la hizo muy bien, pero en mi opinión, este tema de la dolarización sí, dolarización no, está bien, puedo respetar su opinión, pero no es un especialista en el tema. A ver, otro, Roque. Sí, Roque del tema conoce muchísimo, pero estoy seguro que Roque inspiró a Milei, junto con otra gente del UCEMA, para lo que fue la primera presentación que Milei hizo, donde estaba el tema, hablaban de la banca Simons, ¿no? Como la banca Simons nunca se llevó a la práctica, pero yo tengo un ex compañero de la Universidad de Harvard, que es actualmente profesor de Boston, Larry Kotlikoff, que en la crisis del 2008 hizo una propuesta en esa dirección para todo el sistema monetario internacional y que yo vi que cayó muy bien entre expertos porque la presentó en el grupo de los 30 al que yo pertenezco y era muy bien armado todo el esquema. Yo le mandé a Milei los escritos o los trabajos de Larry Kotlikoff, que en mi opinión era la versión más pensada de cómo avanzar hacia un sistema de lo que él llama Limited Banking Role o algo por el estilo. Y eso tenía una coherencia con la idea de eventualmente... Usted se reunió con Laspina. Sí,
Yo me Sí, reúno un con tuit. todos, sí. Sí. ¿Qué le Laspina es uno de los mejores economistas que tiene la Argentina. Yo creo que Laspina es un tipo muy, muy valioso, ¿no? Ahora, Ahí está el tuit. Ahí, hoy como tantas otras veces estuve conversando con Domingo Cavallo, es el único economista que frenó la inflación y la hiper. Hay que recuperar sus ideas para reconstruir el peso argentino sin cepos, bla. Y ahí está la foto. yo Sí. el otro día le hice un chiste cuando estuvimos en esa reunión. Le digo, dado que aparentemente no saben todavía qué rol te van a dar aquí en el equipo de Patricia, empecé a pensar en trabajar con Milei. Por supuesto, casi me manda al diablo, ¿no? Pero ya voy a hablar del tema de Milei un poco más, porque yo creo que es importante, porque a lo mejor llega a ser presidente, ¿no? ¿Usted lo votaría? No, yo no voy a decir a quién voy a votar, ni a quién voté, ni nada por el estilo. Mi actitud es ayudar a que Argentina esté bien gobernada. Melconian. Melconian es muy buen economista y además se ha tomado el trabajo de armar un equipo y tratar de tener un plan completo. Ahora, no me parece bien que a lo único que se dedique, por lo menos por lo que hemos visto en estos días en los medios, es a atacarlo a Milei y decir que todo lo que dice Milei es una barbaridad. Porque incluso cuando él empezó a armar el equipo en la Fundación Mediterránea, siguiendo la estrategia de que la Fundación Mediterránea es apartidista, él dijo, bueno, quien sea presidente yo le voy a ofrecer mi plan. Entonces, ¿qué ocurre? Si el presidente llega a ser Milei, él no va a estar dispuesto a ofrecerle el plan. Ahora entiendo, él está trabajando con Patricia. Y fue inteligente Patricia pedirle que se juegue por ella para demostrar que tiene un equipo y que tiene un plan, etc. Lo que no fue muy inteligente, en mi opinión, es haberlo dejado apartado a Laspina. Porque Laspina, en mi opinión, es uno de los mejores economistas que existen. Quiero despedirlo retomando lo que usted mencionó. Dijo, quiero decir algo más de Milei. ¿Qué quiere decir de Milei? Yo creo que Con eso cerramos. Milei ha demostrado un gran liderazgo, ha tenido un acierto que ningún otro político tuvo antes de, por ejemplo, predicar las ideas de la libertad. Por supuesto, con un estilo que a mí me chocó muchas veces, como sé que a mucha gente le choca, pero le ha dado resultados. Y en base a eso convenció a mucha gente joven, humilde. Ahora, Milei, para poder gobernar, va a necesitar el apoyo de mucha gente, tanto economistas y de distintos especialistas en distintos temas, y también va a necesitar apoyo político de los diputados, senadores. Por eso yo creo que él ahora debería hacer un discurso menos agresivo e insultante para el resto de los dirigentes. No digo que deje de hablar de la casta política, porque en realidad tiene razón. Hay muy malos políticos que buscan los cargos solamente para enriquecerse ellos y muchas veces acceden a cargos para los cuales no están preparados de ninguna manera. Entonces, lo que él tiene que pensar es en que si llega a ser presidente, tiene que conseguir apoyos, ¿no? Y a mí me aflige que ahora, por ejemplo, la mayor discusión se esté dando entre Juntos por el Cambio y Milei, cuando más o menos rumbean en la misma dirección en materia de organización económica. Los dos hablan de ajuste fiscal importante, uno pone la imagen de la motosierra, los otros no, pero más o menos en eso están rumbeando. ¿Tendrían que haber juntado, dice No, usted? simplemente no pelearse. Bien. O pelearse menos. Y en todo caso, explicar qué es lo que significa la posibilidad de que Massa, como kirchnerista, una cosa es si el Massa fuera el que era y las que uno ve que declaraba 5, 6, 10 años atrás, lo mismo que Alberto Fernández. Y otra cosa es el Massa, que uno le escucha el discurso y es como si estuviera Kicillof haciendo el discurso. Bien. Si vamos, realmente el peligro que yo veo para el futuro de la Argentina es que quede el kirchnerismo con el liderazgo de Kicillof y con las ideas de Kicillof. Por eso me parece que la dirigencia política, tanto de Juntos por el Cambio como Milei, tendrían que pensar muy bien qué hacen con la provincia de Buenos Aires y si van a dejar que Kicillof
gane la elección en Buenos Aires. Pero bueno, Bien. yo no soy bueno en política, así que no me hagan caso en estos temas. Cavallo, gracias por haber Muy bien, venido. adiós.